El sol se ponía sobre las murallas de Albacete como una herida abierta, tiñendo de rojo el cielo que yo tanto amaba de niña, cuando mi madre me contaba historias de bandoleros y amores prohibidos en las sierras cercanas. Aquella tarde de julio volví de la universidad con el corazón latiendo fuerte, imaginando la cena familiar que me esperaba, gazpacho frío y risas alrededor de la mesa de roble. Pero la casa estaba vacía, las puertas entreabiertas como bocas mudas, y en la cocina, solo una nota garabateada en un papel amarillento: hemos tenido que irnos. No nos busques. Es por tu bien. Mi mundo se derrumbó en ese instante y grité su nombre: mamá. Hasta que la voz se me quebró como cristal bajo mis pies. No entendí nada al principio. ¿Por qué? ¿Un accidente? ¿Una deuda? Corrí por las calles empedradas del casco antiguo preguntando a vecinos que me miraban con ojos evasivos, como si supieran un secreto que yo, Lidia, de 22 años, no merecía oír. Fue mi tía Carmen, la hermana de mi padre, la que me lo soltó como un puñetazo en el estómago, en su pequeño piso lleno de santos y crucifijos: se han ido a Valencia. ¿Por qué? Porque eres como eres, Lidia. Tu amor por esa chica de la facultad. Ellos no lo soportan. Dicen que es un pecado, que mancharía el nombre de la familia en esta tierra conservadora. Alicia. Mi Alicia, con su risa que sonaba a guitarra flamenca y sus ojos que prometían eternidades bajo las estrellas de la Mancha. Aquella nota no era un adiós, era un exilio forzado, un rechazo que me dejó sangrando por dentro, sola en una ciudad que de repente se sentía como una tumba abierta. Años después, cuando el teléfono sonó en mi modesto apartamento en el barrio de San Mateo, con el eco de las campanas de la catedral anunciando vísperas, no reconocí la voz al otro lado. Era ronca, quebrada por el tiempo y el remordimiento: Lidia, hija. Soy tu madre. Vuelve, por Dios. No podemos más sin ti. Colgué el auricular con manos temblorosas, el corazón un torbellino de rabia y anhelo, preguntándome si el destino, caprichoso como un torero en la plaza, me daría una segunda corrida, o solo otra cornada. Failum V. Aquella nota en la cocina fue el principio de mi largo exilio emocional, un destierro que me obligó a reconstruirme en las sombras de Albacete, esa ciudad de castillos medievales y olivares infinitos que tanto amaba y odiaba a partes iguales. Recuerdo el calor sofocante de aquel julio, cuando el aire parecía cargado de jazmín y resentimiento. Después de la revelación de mi tía Carmen, pasé noches enteras sentada en el balcón de hierro forjado de nuestra casa familiar, mirando cómo las luces de la feria de Albacete parpadeaban en la distancia como promesas rotas. La feria, con sus casetas llenas de vino tinto y jamón serrano, era el alma de la ciudad, pero para mí se convirtió en un recordatorio cruel. Mientras todos bailaban sevillanas y reían, yo lloraba en silencio por una familia que me había abandonado por amar a una mujer. Alicia fue mi salvavidas en medio de la tormenta. La conocí en la Universidad de Castilla-La Mancha, en una clase de literatura española donde diseccionábamos los versos de Lorca, ese poeta andaluz que tanto entendía de amores imposibles y duendes ocultos. Ella entraba en el aula como un vendaval del este, con su cabello negro corto revuelto por el viento manchego y una mochila llena de libros mañoseados. Hola, soy Alicia. ¿Me prestas tus apuntes? Olvidé los míos en el hostal, me dijo el primer día, con una sonrisa que iluminaba más que el sol de mediodía. Tenía 23 años, venía de un pueblo cerca de Toledo, y sus ojos marrones guardaban la profundidad de los ríos que surcaban las llanuras. Yo, Lidia, con mi cabello castaño ondulado y mis gafas de montura fina, me sonrojé como una colegiala y le pasé el cuaderno sin decir palabra. Desde entonces fuimos inseparables, caminatas por el Paseo de la Libertad, discusiones acaloradas sobre el feminismo en las novelas de Galdós, y besos robados en los rincones olvidados del campus, donde el aroma a pino y tierra seca nos envolvía como un secreto compartido. Pero el secreto de mis padres lo cambiaba todo. No se lo conté a Alicia al principio, temía que su mirada de admiración se convirtiera en lástima. En cambio, me mudé con ella a un apartamento diminuto en el centro, pagado con becas y trabajos esporádicos en una librería de segunda mano. Eres mi hogar ahora, Lidia, me susurraba ella por las noches, mientras nos acurrucábamos bajo sábanas raídas, escuchando el rumor de los coches en la avenida de España. Nuestros días eran un tapiz de pequeños rituales: desayunos de pan con tomate y aceite de oliva, tardes en el Parque Abelardo Sánchez leyendo poesía a la sombra de los álamos, y fines de semana explorando las ruinas romanas de la Alcarria, donde imaginábamos vidas pasadas libres de juicios.
Alicia era mi fuego, mi refugio. Con ella, el rechazo de mi familia se diluía en la calidez de su abrazo, aunque en el fondo de mi pecho, una espina se clavaba más honda cada día. Los meses se convirtieron en años, y el silencio de mis padres se volvió un muro infranqueable. Intenté contactarlos una vez, enviando una carta a la dirección que mi tía me dio a regañadientes: os echo de menos. No soy un monstruo. Solo os quiero. Nunca respondieron. En su lugar, llegaron rumores a través de chismes familiares. Mi padre, el estricto profesor de historia en el instituto local, había sido ascendido en Valencia. Mi madre, con su devoción por la Virgen de los Llanos, asistía a misas diarias para redimir el pecado de su hija. Cada Navidad, cuando las calles de Albacete se llenaban de luces y villancicos, yo me encerraba en casa con Alicia, bebiendo vino de la tierra y fingiendo que éramos una familia completa. Pero la ausencia dolía como una migraña crónica, un vacío que me robaba el sueño y me hacía cuestionar si mi amor por Alicia era una maldición o una bendición divina. Una tarde de otoño, mientras paseábamos por el mercado de abastos, con su bullicio de vendedores gritando tomates de la huerta, frescos como el rocío, Alicia me tomó la mano y dijo: Lidia, ¿por qué no les llamas? El rencor te está comiendo viva. Sus palabras fueron como un rayo en la tormenta. ¿Llamar? ¿Después de que me abandonaran como a un paquete no deseado? La rabia subió por mi garganta como bilis. Ellos me abandonaron por ser yo. ¿Crees que un hola lo arreglaría todo? Alicia se quedó callada, sus ojos nublados por la confusión, y en ese momento supe que el secreto que guardaba no solo me hería a mí, sino a nosotras. Esa noche, mientras ella dormía, escribí en mi diario: el amor es un campo de minas en esta España de cruces y rosarios. ¿Cuánto tiempo más podré caminar sin explotar? El primer conflicto real estalló en la feria de septiembre, ese torbellino de colores y sonidos que transforma Albacete en un carnaval eterno. Habíamos decidido ir disfrazadas, yo de gitana con falda floreada, ella de bailaora con mantón de Manila, riendo como en los viejos tiempos. Pero en una caseta abarrotada, entre el aroma a churros y el eco de las guitarras, me topé con mi prima Elena, la hija de mi tía Carmen. Lidia. ¿Sigues con? Esa, me espetó, su voz ahogada por el jaleo, pero lo suficientemente clara para herir. Alicia, que estaba a mi lado pidiendo 2 cañas, se giró pálida. ¿Qué has dicho? Elena, con su crucifijo balanceándose en el pecho, replicó: solo digo la verdad. Tu familia se fue por eso, ¿no? Por vergüenza. El aire se espesó como miel quemada. Alicia me miró buscando respuestas en mis ojos, y yo, incapaz de mentir más, solté la bomba: sí, se fueron porque soy lesbiana. Porque me aman a su manera retorcida, pero no lo suficiente. Alicia no dijo nada esa noche. Caminamos de vuelta en silencio, el bullicio de la feria convirtiéndose en un zumbido lejano. En el apartamento se sentó en el sofá deshilachado y murmuró: me duele que no me lo contaras antes. ¿Pensabas que no lo entendería? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Tenía miedo de perderte también. Nos abrazamos entonces, un nudo de cuerpos y almas entrelazadas, pero el daño estaba hecho, una grieta en nuestra armadura, sutil como una fisura en una vasija de cerámica toledana. Desde ese día Alicia empezó a alejarse un poco, sumergiéndose en sus clases de danza flamenca, mientras yo me perdía en turnos extras en la librería, rodeada de tomos polvorientos que hablaban de amores imposibles como el nuestro. Pasaron 2 años más en ese frágil equilibrio, hasta que el destino, con su ironía española, decidió remover el avispero. Recibí una postal de Valencia, una imagen anodina de la ciudad de las artes, con una nota en la letra trémula de mi madre: tu padre está enfermo. Ven si puedes. Mi corazón se aceleró como un caballo desbocado en las carreras de caballos de la región. ¿Ir? ¿Después de todo? Alicia, al leerla, me apretó la mano: ve, Lidia. El perdón no es debilidad, es fuerza. Pero en mi interior, una voz gritaba: te traicionarán de nuevo. Esa noche soñé con mi infancia, carreras por los olivares con mi padre contándome leyendas de Don Quijote, mi madre tejiendo encajes mientras cantaba saetas. Desperté con el alba filtrándose por las persianas, decidida a no ir. No volveré a esa jaula, le dije a Alicia al amanecer. Ella asintió, pero en sus ojos vi una sombra de duda, como si presintiera la tormenta que se avecinaba.
La vida en Albacete continuó su ritmo pausado, marcado por el tañido de las campanas y el susurro del viento en los campos de azafrán, pero el peso de esa postal se instaló en mi pecho como una piedra de molino. Intenté ignorarla, enterrándola en un cajón junto a fotos amarillentas de mi niñez, yo, de 10 años, con trenzas y un vestido de comunión, flanqueada por mis padres en la procesión de Semana Santa. Mi padre, con su bigote recortado y su aire de maestro severo, siempre había sido el pilar de la casa. Mi madre, con sus ojos azules heredados de abuelas vascas, la tejedora de sueños. ¿Cómo habían podido abandonarme? La pregunta me perseguía en las noches de insomnio, mientras Alicia dormía a mi lado, su respiración rítmica como una nana manchega. Nuestra relación, que una vez había sido un río caudaloso, se convirtió en un arroyo estancado. Alicia empezó a ensayar más horas en el estudio de flamenco del centro, donde el zapateo y los palmas resonaban hasta altas horas. Es para el espectáculo de Navidad, me explicaba, besándome en la frente antes de salir. Yo asentía, pero el vacío crecía. En la librería, entre estanterías repletas de Cervantes y Unamuno, me perdía en lecturas que reflejaban mi alma herida, la casa de Bernarda Alba, con sus pasiones reprimidas y venganzas familiares. Un cliente habitual, un viejo profesor jubilado llamado Don Manuel, notó mi melancolía. El amor propio es el más difícil de conquistar, niña, me dijo un día, mientras pagaba por un tomo de Machado. Sus palabras se clavaron en mí como espinas de cardo. Entonces llegó el primer golpe real, una carta de mi tía Carmen, entregada por un cartero que olía a tabaco y rutina. Lidia, tu padre empeora. Cáncer de pulmón. Tu madre no come, no duerme. Vuelve, por el amor de Dios. El papel tembló en mis manos. Cáncer. La palabra evocaba imágenes de mi abuela materna, consumida por la enfermedad en una cama de hospital en Toledo, rodeada de rezos y morfina. Llamé a Alicia esa tarde desde el teléfono público de la Plaza del Altozano, con el viento azotando mi falda. No sé qué hacer, sollocé. Ella llegó corriendo, su rostro pálido bajo el sombrero de paja. Iremos juntas. No estás sola. Su apoyo fue un bálsamo, pero en el fondo, temía que este viaje a Valencia desenterrara fantasmas que nos devorarían a ambas. El trayecto en tren fue un purgatorio de 3 horas, el clic-clac de las vías como un metrónomo de ansiedad, paisajes de viñedos y secarrales pasando como recuerdos borrosos. Alicia me sostenía la mano, sus dedos entrelazados con los míos en un gesto de solidaridad silenciosa. Sea lo que sea, lo enfrentaremos, murmuró, y por un momento creí en ello. Llegamos a Valencia al mediodía, el Mediterráneo brillando como un espejismo cruel bajo el sol implacable. Mi tía nos esperaba en la estación, su rostro surcado de arrugas nuevas. Han cambiado, Lidia. El tiempo y el dolor los han ablandado. No respondí, solo subí al taxi con el estómago revuelto. La casa en el barrio del Carmen era un apartamento modesto, lejos del lujo que imaginaba, con balcones llenos de geranios y el olor a paella flotando en el aire. Mi madre abrió la puerta, más delgada que en mis recuerdos, con el cabello gris recogido en un moño deshecho y ojos hundidos por el llanto. Hija, susurró extendiendo los brazos. Me quedé paralizada, el rencor subiendo como una marea. Alicia a mi lado me dio un apretón sutil. Entré y allí estaba mi padre postrado en una cama del salón, conectado a tubos y monitores que pitaban como veredictos divinos. Su mirada, antes acerada, ahora era suplicante. Lidia, perdóname. Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Perdón? ¿Por abandonarme como a un estorbo? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Ayudaba en la casa, preparaba infusiones de manzanilla para mi madre, leía en voz alta a mi padre fragmentos de El Quijote, su libro favorito, mientras Alicia exploraba la ciudad, trayéndome paquetes de fideuá y postales de la lonja de la Seda. Pero las conversaciones eran minas terrestres. Una noche alrededor de la mesa con platos de arroz al horno, mi madre soltó, si no hubieras elegido ese camino, todo sería diferente. El tenedor se me cayó de la mano. ¿Elegido? Mamá, es quien soy. Mi padre tosió débil, en Albacete la gente habla. Queríamos protegerte. Alicia, pelaba naranjas en silencio, intervino. ¿Protegerla de qué? Del amor. El silencio que siguió fue ensordecedor,
roto solo por el tic-tac de un reloj de pared. Regresamos a Albacete una semana después, con mi padre estabilizado pero frágil, y una promesa a medias de visitas futuras. En el tren de vuelta, Alicia se durmió en mi hombro, pero yo velaba, rumiando las palabras de mi madre. Ese camino. Como si mi amor por Alicia fuera una senda al infierno, no un jardín de rosas silvestres. Al llegar, el apartamento nos recibió con polvo y ecos vacíos. Necesito espacio, me dijo Alicia de repente mientras desempacaba. ¿Espacio? ¿Por qué? Sus ojos evitaron los míos. Ver a tu familia. Me hizo pensar en la mía. Ellos tampoco lo saben todo de nosotras. El secreto al revés, Alicia guardaba su propio peso, un armario familiar en Toledo donde su padre, un ganadero conservador, aún creía que su hija era normal. Esa revelación nos llevó a una discusión que duró días, un tira y afloja emocional que desgarraba el tejido de nuestra intimidad. Díselo tú misma, le grité una noche bajo la lluvia torrencial que azotaba las ventanas como lágrimas divinas. No puedo si tú no has perdonado a los tuyos. Nos separamos esa madrugada, ella en el sofá, yo en la cama, el espacio entre nosotras más ancho que el Guadalquivir en crecida. Al día siguiente el remordimiento me impulsó a llamar a mi madre. Vendré más a menudo, le dije. Su voz se quebró, te queremos, Lidia. Aunque no sepamos cómo. Era un paso, pequeño como una semilla de olivo pero plantado. Sin embargo, la grieta se ensanchó. Alicia empezó a salir más con sus compañeras de flamenco, mujeres vibrantes y libres que bailaban sin cadenas. Yo, celosa y herida, me sumergí en el trabajo, recomendando libros a clientes que ignoraban mis ojeras. Una tarde don Manuel me regaló un volumen de poemas de Gloria Fuertes. Lee esto, niña. Habla de amores que curan. Las palabras de Fuertes me consolaron. Yo quiero ser /, una loca /, que escriba versos /, con la boca. Pero el consuelo era efímero, la duda se instalaba, ¿era nuestro amor lo suficientemente fuerte para sobrevivir a los fantasmas familiares? El clímax se gestó en Navidad, cuando recibí una llamada de Valencia. Tu padre ha empeorado. Ven ahora. Corrí a la estación, pero Alicia no quiso acompañarme. Resuélvelo tú sola esta vez, dijo, su voz fría como el viento de la sierra. El tren me llevó de nuevo al sur, sola, con el corazón en un puño. En la casa valenciana, encontré a mi madre arrodillada junto a la cama, rezando el rosario. Mi padre, demacrado, me tomó la mano. Lidia, lo siento. Fui un cobarde. Tu amor es puro. Perdóname. Lágrimas mías se mezclaron con las suyas. Te perdono, papá. En ese momento de catarsis, vi la humanidad detrás de su rigidez, un hombre atrapado en tradiciones manchegas, temeroso del que dirán en una sociedad donde el honor familiar pesa más que la sangre. Regresé transformada, pero el destino tenía otra puñalada. Al llegar a Albacete encontré el apartamento vacío, las cosas de Alicia, sus vestidos y libros desaparecidos. Una nota en la mesa: necesito tiempo para mí. Te amo, pero no puedo cargar con tus demonios y los míos. Adiós por ahora. El mundo se derrumbó de nuevo, esta vez sin nota ni explicación, solo el eco de un amor traicionado por el silencio. El vacío dejado por Alicia fue como un huracán que arrasó con los cimientos de mi vida en Albacete. Despertaba en una cama fría, el lado de ella un recordatorio espectral, y me arrastraba hasta la librería donde las palabras de los libros se burlaban de mi soledad. El amor es un perro del infierno, escribía Bukowski en uno de los tomos que recomendaba a clientes distraídos, y yo asentía en silencio, sintiendo como el perro me mordía las entrañas. Llamé a su teléfono 1, 2, 10 veces, mensajes sin respuesta flotaban en el éter digital como hojas secas en el viento de la Mancha. ¿A dónde había ido? ¿De vuelta a Toledo, a confesarle a su familia un amor que ahora negaba? Los días se fundían en una niebla de rutina, cafés solos en la plaza de Gabriel Ciscar, donde matrimonios ancianos paseaban de la mano, y caminatas por el río Alarcos, imaginando cómo Alicia y yo habíamos lanzado guijarros al agua, haciendo votos tontos de eternidad. Mi tía Carmen, al enterarse, vino de visita con un plato de migas manchegas y consejos envueltos en reproches. Te lo dije, Lidia. El amor así trae desgracias. Busca un buen chico como Dios manda. Su cruz al cuello brillaba como una sentencia.
Tía, mi amor es tan válido como el tuyo, le espeté, y ella se marchó ofendida, dejando tras de sí el aroma a ajo y amargura. En Valencia las visitas a mis padres se volvieron más frecuentes, un bálsamo agridulce para mi herida abierta. Mi padre mejoraba lentamente gracias a quimioterapias y la terquedad manchega, y en sus charlas vespertinas reconstruíamos puentes rotos. Leí sobre Lorca en el hospital, me confesó una tarde, mientras mi madre preparaba horchata en la cocina. Sus amores. Como el tuyo. Entiendo ahora que el corazón no elige banderas. Lágrimas brotaron de sus ojos, surcados por venas como mapas antiguos. Mi madre, escuchando desde la puerta, añadió: perdimos años, hija. Pero estás aquí. Esos momentos eran frágiles como cristal de Murano, pero genuinos, teñidos del humanismo español que valora la redención sobre la perfección. Sin embargo, la ausencia de Alicia era un cáncer propio, metastásico. Soñaba con ella, bailando en una caseta de feria, su falda girando como pétalos de amapola, extendiendo la mano hacia mí solo para desvanecerse en humo. Despertaba sudando, el corazón galopando. Decidí buscarla, pregunté a sus amigas del flamenco, revisé perfiles en redes sociales que mostraban su sonrisa en escenarios lejanos. Nada. Hasta que una tarde en la librería, entró una clienta con un folleto arrugado: espectáculo de flamenco en Toledo este fin de semana. Protagonista, Alicia Vargas. Mi pulso se aceleró. Toledo, su ciudad natal. ¿Coincidencia? O tal vez, huida. Compré un billete de autobús esa misma noche, el estómago un nudo de esperanza y temor. El viaje fue un calvario de curvas y dudas, ¿y si me rechazaba? ¿Y si su nota era un adiós definitivo? Toledo me recibió con su catedral gótica erguida como un juez silencioso, calles laberínticas que olían a mazapán y historia judía. El teatro era un rincón humilde en el barrio de la Judería, con velas parpadeantes y público expectante. Me senté en la penumbra, el corazón en la garganta, y cuando las luces se apagaron, ella apareció, Alicia, de 30 años ahora, con un traje negro ceñido que acentuaba su gracia felina, el cabello suelto cayendo como una cascada oscura. Su baile era un lamento vivo, zapateados furiosos que contaban de pasiones rotas, palmas que invocaban duendes del dolor. En un solo, sus ojos barrieron la sala y se detuvieron en mí. El mundo se detuvo. Después del espectáculo, esperé en el callejón trasero, bajo un cielo estrellado como el manto de la Virgen. Ella salió envuelta en un chal, sudor perlándole la frente. Lidia, murmuró, su voz un hilo de seda rota. Nos abrazamos allí entre contenedores y adoquines húmedos, sollozos mezclándose con el eco distante de una guitarra. Lo siento, dijo. Mi familia. Me presionó. Mi padre dijo que si no rompía contigo me desheredaba. Y yo, cobarde, cedí. La traición me golpeó como un latigazo, no solo mi familia, sino la suya también, conspirando contra nuestro amor. ¿Por qué no luchaste?, grité apartándome. Porque tengo miedo, Lidia. Miedo a ser como tú, abandonada. Sus palabras eran un espejo cruel, reflejando mis propias inseguridades. Hablamos hasta el alba en un bar cercano, bebiendo vino de la tierra y desentrañando capas de dolor. Alicia confesó: su padre, un viudo devoto, la había criado con cuentos de santos y castidad. Confesarle nuestra relación había sido como arrojar una antorcha a un polvorín. Me dijo que eras una influencia maligna, sollozó. Yo a mi vez le conté de las visitas a Valencia, del perdón a medias con mis padres. Quizá podamos sanar juntas, propuse. Ella asintió, pero en sus ojos vi la duda, esa sombra que el tiempo no borra fácilmente. Regresamos a Albacete en tren, un viaje de reconciliación tentativa. El apartamento olía a cerrado, pero al abrir las ventanas, el aire fresco de los olivares entró como una promesa. Nuestras primeras noches fueron torpes, besos vacilantes, conversaciones que rozaban heridas frescas. Te extrañé tanto, murmuraba ella, trazando patrones en mi espalda. Yo respondía con abrazos fieros, pero el miedo persistía. ¿Cuántas traiciones más podría soportar nuestro amor? El conflicto escaló cuando recibí una llamada de mi madre: tu padre quiere verte. ¿Y a tu amiga? Sorprendida acepté. Alicia, reticente, accedió: por ti. El viaje a Valencia fue tenso, nuestro silencio roto solo por el paisaje cambiante.
Al llegar, mi padre, más fuerte pero aún frágil, extendió la mano a Alicia. Bienvenida. Lidia nos ha hablado de ti. Mi madre sirvió té con manos temblorosas. La cena fue un baile diplomático, preguntas sobre el flamenco, alabanzas a la paella, pero bajo la superficie, corrientes de juicio reprimido. En nuestra juventud, las cosas eran diferentes, comentó mi padre. Alicia con gracia replicó, el amor siempre ha sido el mismo, solo cambian las máscaras. El silencio que siguió fue cargado, pero no hostil. Por primera vez vi grietas en su armadura conservadora. Sin embargo, la verdadera tormenta estalló en Albacete semanas después. Una carta anónima llegó al buzón: tu relación es un escándalo. La gente habla. Vete o sufrirás. Firmada por un vecino cristiano. El pánico se apoderó de mí. ¿Quién? ¿Mi prima Elena? ¿Algún chismoso de la feria? Alicia al leerla palideció. No puedo más con esto, Lidia. Mi familia ya me amenaza, ahora esto. Discutimos hasta el amanecer. ¿Huyes de nuevo?, le acusé. Protejo lo nuestro, replicó ella. Esa noche durmió en el sofá, y yo, sola en la cama, lloré por un amor que parecía condenado por los prejuicios de una España que avanzaba, pero no lo suficiente. Decidí confrontar el veneno, caminé por el barrio preguntando sutilmente. Fue don Manuel, el profesor de la librería, quien confesó, fue tu tía, Lidia. Por bien tuyo. La traición familiar, de nuevo. Llamé a mi tía esa tarde, furiosa como pudiste. Ella sollozó, quería que volvieras al redil. Colgué el corazón hecho trizas. Alicia, al enterarse, me abrazó, lucharemos juntas. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda había germinado en un árbol venenoso. La carta anónima fue el catalizador de una crisis que me llevó al borde del abismo, un precipicio emocional desde el que Albacete, con sus murallas protectoras y sus fiestas ruidosas, parecía un espejismo cruel. Pasé días en vela, paseando por el cementerio de San Roque, donde lápidas centenarias susurraban historias de amores truncados por guerras y tabúes. ¿Por qué nosotros?, le preguntaba al viento mientras hojas de eucalipto danzaban a mis pies. Alicia intentaba anclarme, cocinaba platos reconfortantes como pisto manchego, me leía fragmentos de Carmen de Mérimée para recordarme que el amor gitano sobrevive a todo. Pero sus ojos, antes pozos de calidez, ahora reflejaban fatiga, como si el peso de nuestras batallas compartidas la estuviera doblegando. Decidí enfrentar a mi tía Carmen en su piso del casco antiguo, un nido de devoción católica con imágenes de la Virgen de África y rosarios colgados como guirnaldas. Entré sin llamar, el corazón martilleando como un tambor de Semana Santa. Ella estaba arrodillada, murmurando oraciones. Levántate y mírame, exigí. Su rostro, surcado por arrugas de culpa, se alzó. Lidia, hija. Lo hice por amor. ¿Amor? Eso es odio disfrazado. Le arrojé la carta a los pies. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Tu prima Elena oyó rumores en la iglesia. Me suplicó que interviniera. Pensé. Si te asustaba, volverías a la normalidad. Normalidad. La palabra me revolvió el estómago. Mi normalidad es Alicia. Y tú, familia, me traicionas como mis padres lo hicieron al principio. Salí dando un portazo, el eco resonando en las escaleras como un veredicto. Esa confrontación me dejó exhausta pero liberada. Llamé a mis padres esa noche, desde un banco en el parque de la fiesta del árbol, con niños riendo a lo lejos. Tía nos amenazó, les conté, voz quebrada. Mi madre jadeó, Dios mío. Venid a Valencia. Aquí estaréis seguras. Alicia, escuchando al otro lado, negó con la cabeza, no huiremos. Esta es nuestra tierra. Su determinación me infundió valor. Juntas escribimos una respuesta a la carta, la clavamos en el tablón del edificio, anónima pero firme, el amor no es escándalo, es luz. Quien juzgue, que mire su propia sombra. El barrio murmuró, pero algunas vecinas, una viuda de ojos amables, una panadera joven, nos dejaron notas de apoyo en la puerta. Ánimo, chicas. Albacete es más grande que los chismes. Sin embargo, la paz fue ilusoria. Alicia recibió una llamada de Toledo. Su padre, enterado de todo por un primo entrometido, la citaba a casa.
Vendrá conmigo, me dijo empacando una maleta pequeña. Hablaré con él. Basta de secretos. El pánico me invadió. ¿Y si te obliga a elegir? Ella me besó, labios salados por lágrimas no derramadas, te elijo a ti siempre. La acompañé en el autobús, un trayecto de 2 horas que se estiró como goma. Toledo nos recibió con su puente de Alcántara erguido sobre el Tajo, un guardián de secretos medievales. La casa familiar era una finca rústica en las afueras, rodeada de viñedos y el olor a cuero de curtidurías antiguas. El padre de Alicia, un hombre corpulento de 60 años con manos callosas y mirada de toro bravo, nos abrió la puerta con una escopeta de caza al hombro por los jabalíes, gruñó. Su esposa, ausente por enfermedad, había dejado un vacío que él llenaba con machismo manchego. Nos sentamos en la cocina de azulejos verdes, con una botella de vino abierta como tregua frágil. Así que tú eres la que le ha lavado el cerebro a mi hija, me espetó, ojos fijos en mí. Alicia intervino, papá, ¿la amo? ¿Cómo amaste a mamá? El río, amargo, amor de mujeres. Eso es pecado. La Iglesia lo dice. La discusión escaló, voces alzadas, platos temblando en la mesa. Tu Iglesia condena lo que no entiende, grité. Él se levantó, rojo de ira, fuera de mi casa. O eliges, Alicia, familia o, eso. Alicia se quedó paralizada, el rostro blanco como calorías. Te elijo a ti, Lidia, murmuró finalmente tomándome la mano. Su padre la abofeteó, no fuerte, pero lo suficiente para romper algo irreparable. Corrimos a la noche toledana, sollozos ahogando el rugido del motor del autobús de vuelta. En Albacete nos refugiamos en el apartamento curando heridas invisibles con abrazos y promesas. Nunca más, juramos. Pero el trauma se filtró, Alicia empezó a tener pesadillas, despertando gritando nombres de santos. Yo, hipervigilante, revisaba puertas y ventanas como una prisionera. El punto de inflexión llegó en primavera, con la romería de la Virgen de los Llanos, esa peregrinación que une a Albacete en devoción y fiesta. Decidimos ir, no por fe ciega, sino por afirmación, vestidas con mantos blancos, caminando entre miles, mano a mano. El camino polvoriento bajo olmos centenarios, era un río humano de cantos y cruces. Mi madre, que había viajado para unirse, nos vio desde lejos y se acercó, lágrimas en los ojos. Estáis bellas. Como ángeles. Mi padre, en silla de ruedas, bendijo nuestra unión con un gesto tembloroso. Fue un momento de gracia humano y puro, donde el prejuicio cedió ante el amor filial. Pero el destino, caprichoso como un duende de Lorca, reservaba el trao más cruel. Una semana después, en la librería, don Manuel me entregó un sobre, de tu prima Elena. Dentro fotos mías y de Alicia en la romería, circadas con flechas rojas y la leyenda, pecadoras. Arrepiéntete o sufrirás. Adjunta una amenaza, os quemaremos la casa si no os separáis. El terror me paralizó. ¿Incendio? ¿Violencia real? Llamé a la policía, pero sin pruebas, solo tomaron nota. Alicia, al ver las fotos, colapsó. No puedo, Lidia. Tengo miedo por ti. Juntas, insistí, pero ella se apartó. Necesito alejarme. Para protegerte. Esa noche discutimos como nunca, acusaciones volando como cuchillos en una lidia. Otra vez huyes, le grité. Porque tu mundo me ahoga. Salió dando un portazo y yo, sola, me derrumbé en el suelo, el piso girando como un torbellino. Al amanecer, encontré su maleta hecha, me voy a Madrid. Un trabajo en una compañía de baile. Vuelve con tu familia, ellos te necesitan más. La puerta se cerró tras ella, un clic final que resonó como el último clavo en un ataúd. Mi amor, traicionado por el miedo ajeno, se desvanecía en la niebla matutina de Albacete. Desesperada, conduje a Valencia esa misma mañana, lágrimas nublándome la vista en la autopista. Mis padres me recibieron con brazos abiertos, pero su consuelo era insuficiente. Alicia se fue, sollocé. Mi madre me acunó, el amor verdadero regresa, como las golondrinas a la primavera. Pero en mi corazón, solo había invierno. Los meses siguientes fueron un descenso al Hades personal, un purgatorio donde Albacete, con su sol implacable y sus fiestas efímeras, se convertía en un escenario de soledad amplificada. Renuncié a la librería, los libros, antes refugio, ahora me recordaban promesas rotas,
y me mudé temporalmente a Valencia con mis padres, en un intento de reconstruir lo que quedaba de familia. El apartamento se llenó de rutinas nuevas, mañanas ayudando a mi padre en sus terapias, tardes cocinando con mi madre paellas que sabían a redención a medias. «¿Estás en casa, Lidia?», me decía ella, mientras pelábamos gambas bajo la luz del Mediterráneo. Pero casa era un lugar hueco sin Alicia, sus ausencias eran ecos en cada habitación, en cada mirada que buscaba su sombra. Escribí cartas que nunca envié, páginas de diario donde vertía mi alma, describiendo cómo su partida me había dejado como un olivo desarraigado, seco por dentro. «Te extraño como la tierra extraña la lluvia», garabateaba, imaginando su respuesta en forma de baile o beso. Intenté contactarla, un mensaje a su nuevo número encontrado por una amiga común: «Vuelve. Sin ti soy mitad». Silencio. Madrid, con sus teatros y luces, la había engullido como una vorágine cosmopolita. Rumores llegaban a través de redes, fotos suyas en escenarios del Love Festival, sonriente pero con ojos distantes, como si bailara para olvidar. Mi padre, en sus momentos de lucidez, se convirtió en mi confidente inesperado. Sentados en el balcón con vistas al Turia seco compartíamos cigarros electrónicos, su concesión a la salud, y confidencias. «Yo fui el que decidió marcharnos de Albacete», confesó una noche de insomnio, la ciudad ronroneando abajo. «Tu madre lloraba, pero yo temía el escándalo. En mi juventud, vi a un vecino linchado por ser diferente. Quería protegerte». Sus palabras eran un bálsamo tardío pero profundo. «Papá, el mayor escándalo fue tu silencio». Él asintió, lágrimas surcando su rostro envejecido. «Aprendí demasiado tarde que el amor no se mide en normas, sino en coraje». Aquellas charlas tejieron hilos de sanación, un humanismo crudo que honraba la cultura española de la reconciliación familiar, forjada en siglos de reconquistas internas. Mi madre, por su parte, sorprendió con gestos sutiles. Un libro de poesía lésbica de autores como Dulce María Loynaz, dejado en mi mesilla, una bendición improvisada sobre una foto nuestra con Alicia, murmurada ante una vela de la Virgen. «Dios entiende los corazones rotos», dijo. No era aceptación total, aún asistía a misas donde rezaba por conversión, pero era progreso, un paso vacilante en el baile de la tolerancia. El verano trajo un giro inesperado, una feria en Valencia, con ecos de la de Albacete en sus casetas y sevillanas. Mi prima Elena, arrepentida por la presión familiar, me llamó: «Lidia, lo siento». Estaba ciega por el miedo. Hablamos horas desentrañando el veneno del chisme manchego. «Alicia». La vi en un cartel de Madrid. «Está bien, pero sola». Suena a puente tendido, pero el abismo entre nosotras era vasto. Decidí ir a Madrid, un peregrinaje de redención propia. El AVE me llevó en 2 horas a la capital, donde el bullicio de Gran Vía contrastaba con mi quietud interior. Encontré el teatro en Malasaña, un antro bohemio con grafitis y aroma a incienso. El espectáculo era Duendes del Alma, un tributo a Lorca con toques modernos. Alicia bailaba el cierre, un solo furioso de pasión y pérdida, su cuerpo contorsionándose como un verso vivo. Al final aplausos tronaron, yo en la primera fila, contuve el aliento. La esperé backstage, corazón en la garganta. Ella salió, maquillaje corrido, chal sobre hombros. Lidia exhaló como si invocara un fantasma. Nos abrazamos en ese pasillo angosto, sollozos ahogando palabras. «Pensé que no volverías», murmuró. «Y yo que tú me habías olvidado», respondí. Caminamos por las calles empedradas de Malasaña, bebiendo cañas en un bar con azulejos modernistas, desgranando el año perdido. Mi padre cedió un poco, me escribe ahora, confesó. Y el mío me perdonó del todo, dije. Hablamos de traiciones pasadas, la carta, el rechazo, pero el tiempo había pulido las aristas, dejando empatía en su lugar. No fue un final de cuento, Alicia se quedó en Madrid por su carrera, pero prometimos visitas, fines de semana en Albacete o Valencia, tejiendo un amor maduro, no posesivo sino liberador. Somos como las oliveras, raíces profundas, ramas que se extienden, me dijo al despedirnos en Atocha, bajo el reloj que marcaba nuevas horas. Regresé a Albacete renovada, alquilando un piso propio en el centro, cerca de la catedral que ahora veía como testigo, no juez. Mis padres visitaron en otoño, trayendo aceitunas de su huerta valenciana, mi tía Carmen envió una carta de paz.
Alicia vino en Navidad y bailamos en la feria, mano a mano, bajo luces que parpadeaban como estrellas aprobadoras. No todo estaba resuelto, prejuicios persisten, como sombras en las sierras, pero habíamos elegido el coraje sobre el miedo, el amor sobre el exilio. En esta España de transiciones, donde el pasado flamenco se entreteje con futuros inclusivos, encontré mi lugar, no en la aprobación ajena, sino en la verdad de mi corazón. Y si el destino nos pone a prueba de nuevo, bailaremos juntas, zapateando sobre las grietas, porque el amor, al fin, es la única fe que no traiciona.